y que se manifiesta en un deseo de volver atrás. El que escribió la carta a los hebreos está escribiendo a gente que está ya por las circunstancias y las adversidades cansado, y entonces están diciendo, no, mejor volvamos a lo que era antes porque es más palpable, más concreto, y muchos se han ido retrocediendo y han estado queriendo volver al judaísmo, a la religión, a los temas religiosos. Y hemos visto y hemos descubierto que en cada capítulo se han desarrollado ahora palabras que resumen la actitud que manifiesta este cansancio espiritual. Empezamos viendo que la palabra principal del capítulo 1 es que los miembros de la iglesia de los hebreos estaban desgastados. Habían perdido, ya tenían mucha presión, muchas cosas que los había hecho que ya no podían seguir adelante, habían perdido energía y están tratando de retomar su energía de otros elementos, de otros cambios religiosos. Y el autor de los hebreos les dice, no, se han desgastado porque han perdido el enfoque de quién los puede mantener. Y dice en Hebreos 1, Cristo es superior a todo. Y si pierden el enfoque de Jesús en sus vidas, es probable que el desgaste se manifieste ante las circunstancias. En el segundo capítulo, el libro de los Hebreos, el capítulo 2, la idea que el autor describe es que también se han descuidado. Debido a su desgaste y falta de energía, estaban descuidando su caminar con Cristo. Se habían acomodado, ya no querían hacer las cosas. Y en ese sentido ya pues no hacían lo que Jesús les había mandado hacer. Y luego en el capítulo 3 vimos que ellos tenían del desgaste, el descuido, habían llegado a un momento de incredulidad, lo que hizo estar desconectados ya de todo lo que Dios. Ese es el proceso. Hay un desgaste, hay un descuido y luego se desconectan. Significa que ya no tenemos aquella pasión y aquellas cosas que uno puede ver. Entonces, el autor de los Hebreos les dice, no, están desconectados, y desconectarse no significa que están descansados, están en reposo. Hay muchas personas que simple y sencillamente, después de las dificultades y el perder la energía, la vitalidad del cristianismo, simple y sencillamente viven desconectados de Dios. Y recuerden que el autor de los Hebreos está hablando a cristianos. Al final se desconectan, ya no oran, ya no leen la palabra, se recuerdan de los tiempos en que estuvieron en la iglesia, de que hubo buenos tiempos, que en algún momento participaron en algunas cosas, que tuvieron cierta experiencia, pero ahora en el mundo las cosas que están a su alrededor simplemente ya no, o sea, eso ya no es tan relevante. Entonces, el capítulo 4, el autor de los Hebreos dice, lo que ustedes necesitan es descanso. Deben aprender a estar descansados. Porque en el capítulo 4 les dice, hay un reposo para el Hijo de Dios. Puede descansar en medio del desgaste, del descuido, de la desconexión. Si uno llega a entender que en Cristo podemos encontrar un reposo eterno y un reposo que esté en este mundo, entonces puedes avanzar, puedes reposar en el Señor. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y todo el capítulo 4 habla del reposo, habla de cómo vivir. Sin embargo, ya que Él les da esto,
el autor de los Hebreos empieza a ver a la congregación y les dice, miren, quiero hablarles de que ese reposo procede del sumo sacerdote Cristo, que es de la orden de Melquisedec. Y quiero contarles quién es este personaje Melquisedec. Y tal parece, si uno mira y se imagina la manera en que él está hablando y escribiendo, y él levanta la vista o se imagina y ve a la congregación de los hebreos y dice, no, pero si esto no lo van a entender si les explico de esto. O sea, ¿cómo les voy a explicar todo lo que es el sacerdote de Melquisedec que aparece en Génesis y cómo se involucra con Cristo y todo? Y va como que entra en un momento en que dice, no, la verdad es que esta congregación se ha detenido, se ha estancado. Y por eso es que él dice, miren, acerca de esto hay mucho que decirles y mucho que enseñarles acerca del sacerdote de Melquisedec, pero no puedo, dice. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a tomar leche, pues. Y esto es carne pura, pues. Y como están acostumbrados a tomar leche, tengo que volver otra vez a hablarles del ABC de las cosas, porque simple y sencillamente este tema no lo van a entender, le va a dificultar indigestión. Y uno se da cuenta que con el correr de los años mucha gente se pregunta cómo fue, de dónde salió Melquisedec en Génesis, de dónde aparece, por qué es un prototipio de Jesús y por qué es un montón de cosas. Y hay muchas dudas sobre eso. Pues las dudas y todo lo que era Melquisedec lo hubiéramos sabido si los hebreos hubieran estado dispuestos a entender eso. Pero como no estaban dispuestos a entender eso, entonces él dice, no, les voy a hablar de las astralidades si están estancados, están parados. Y el problema, dice el autor de los Hebreos, es que el estancamiento no es que yo me quede posicionado en una cosa, sino que automáticamente voy retrocediendo. Y por eso los capítulos 4 y 5, él va a hablar del estancamiento espiritual, de que están detenidos, de que ya deberían, él les dice, ustedes ya deberían de ser maestros, de enseñar, de poder decir muchas cosas, pero lo que están haciendo es simplemente chupando biberones y haciendo muchas cosas que ya deberían de haber superado. Y eso es lo que simple y sencillamente les habla en los capítulos 5 y 6. Y él les pregunta a ellos, ¿ustedes son árboles que dan fruto abundante o son retoños atrofiados? Y esta porción es importante porque el autor va a decir, miren, el estancamiento espiritual se combate creciendo, no retrocediendo. Si no creces, no avanzas. Si no pedaleas, no avanzas. Te vas para atrás. Y por eso es que mucha gente, yo he conocido en los años que he estado dentro del ministerio, mucha gente que ese ha sido el proceso, pues. Y saben qué es lo más interesante, que este proceso de venir, de desgastarse, descuidarse, desconectarse, no descansar y detenerse, al final el proceso termina en lo que se llama la apostasía, que demuestra que una persona puede llegar a un momento en que la apostasía es el momento en que se evidencia que una persona realmente, simple y sencillamente, no era un seguidor de Jesucristo, sino un simple oyente y acompañante de Jesús. Porque viene a demostrar que una persona que se aparta y se va, y que simple y sencillamente después rehúsa todo lo que tiene que ver, ha demostrado que no entendió cuál era la relación con Cristo. Apostasía no es lo que se utiliza en la jerga popular evangélica. A veces cuando se compartía algunas personas en la calle, me encontraba con gente que decía, no hermano, yo soy un hermano caído. Hermano caído no existe.
existen los hermanos caídos. Existen los hermanos en Cristo y los que no son, que se han apartado. Ahora, hay una línea muy sutil en ese contexto donde solo Dios sabe lo que es la vida espiritual. Y por eso nosotros no tenemos la capacidad de decir, este no está condenado y este está salvo. No, porque, como les decía una vez, en el cielo vamos a encontrar gente que no esperábamos encontrar. Y vamos a no encontrar gente que esperábamos encontrar. Y eso es una de las cosas. Y después de establecer esa supremacía del sumo sacerdote, Jesús se detiene, el autor se detiene abruptamente porque su audiencia está en un estado de estancamiento espiritual crónico. Y observen lo que dice el versículo 1 del capítulo 5 del libro de Hebreos. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, pero para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y eso es lo que comienza a decir. Y en el contexto de todo el pasaje, el escritor realmente dice, miren, la verdad es que todos tenemos luchas. Y las luchas, si no las manejamos bien, nos pueden llevar a alejarnos de Dios y nos pueden llevar a tener consecuencias desastrosas en nuestro crecimiento espiritual. Nadie se puede escapar de las luchas y de las cosas que nos pasan en la vida. Y en el texto nosotros vemos por lo menos 5 luchas que todo creyente tiene, que si no se cuida, simple y sencillamente va a tener problemas en su crecimiento espiritual. Porque como les dice el autor, es que ustedes, o sea, la fórmula del escritor es, miren, ustedes ya tienen un montón de tiempo de ser cristianos, por tanto, la ecuación es mucho tiempo, más crecimiento y madurez. El tiempo debe ser usado para que la gente madure, no para que se estanque y se quede como un niño. Y qué feo, ¿no es cierto? Ver que ya el hijo tiene 50 años y lo traten como un niño, como un biberón, y a ver, que camine el niño, que no se vaya a caer. Se pueden imaginar a un niño de 50 años en una andadera
en la iglesia y todo, se ve ridículo y dice, no, pues si ya no, pues, ya no debes andar así, ¿qué te pasa? O que le compren el Gerber, el puré, y que eso es lo que va a comer, porque eso es lo que me gusta. Y vivir comiendo solo eso, sentarme en una sillita con una cosa, ya tendría que ser una sillota a este vuelo y para ponerle la mesita y todo lo demás, y hablarle de manera chiquita, a ver el niñito, o sea, él dice, ustedes parecen niñitos, pues, en vez de que ya deberían de caminar y ser adultos y ser personas que han crecido, han pasado todo el tiempo y han llegado a que no les ha pasado mayor cosa en su crecimiento. Y a veces nosotros creemos que porque hemos pasado mucho tiempo hemos madurado. Y aquí el autor está diciendo, no necesariamente una persona que venía a la iglesia aún desde antes de nacer en el vientre de la mamá y ha pasado muchos años en la iglesia, realmente es una persona madura. No, lo que ha pasado es que ha envejecido en el evangelio, pero no ha crecido, ¿sí? Yo recuerdo en un seminario que teníamos de gerentes y de personas, la gente que está en empresas y que son líderes son gente que son bastante reacias al cambio y hacerles ver sus debilidades. Y un gerente una vez me dijo, mira, yo tengo 40 años de experiencia de hacer esto en mi empresa y vos venís y me lo querés venir a cambiar. Y yo le dije, no, no necesariamente. Vos lo que puedes tener es un año de mala experiencia repetido 39 años. Y ese es el problema. Por eso es que los fundamentos que nos dan, las bases que nos dieron desde el principio, si no las discernimos, como es lo que el autor dice, y vemos qué es lo bueno y lo malo, podemos decir, no, si yo soy cristiano y repito esto, sí, pero las experiencias cristianas que me enseñaron no necesariamente pueden ser buenas. Y creer que porque las repito 30 años después es que soy un cristiano en crecimiento. No, porque la base básico, lo básico del crecimiento en una persona, ¿saben cuál es? No es que se sepa todos los versículos de memoria, no es que sepa todos los credos doctrinales, no es que haya estado todos los días en los cultos de la iglesia, no es que haya participado en ministerios, sino que el autor de los Hebreos dice, una persona que ha crecido es aquella persona que ha ejercitado la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Y al determinar lo que es bueno y lo que es malo, obedecer a Dios en lo bueno. Y esa es la evidencia que el autor dice. Decime si has crecido, entonces te voy a preguntar si sabes qué es bueno y qué es malo. Y no solamente eso. Una vez que me determines si soy bueno o es malo, la pregunta es si lo vas a obedecer o no. Porque al fin y al cabo saber lo que es bueno o malo no es tener discernimiento. El discernimiento es saber lo que es lo bueno y lo malo y apartarse de lo malo y seguir lo bueno. Y el autor les está diciendo, ustedes, caramba, no saben discernir una situación si esto es de Dios o no es de Dios. Y simple y sencillamente están tomando decisiones que los está alejando y los está apartando. Entonces, en el texto, la primera lucha que el autor presenta aparece en los versículos 1 al 10, el capítulo 5. Y la palabra que el autor dice, miren, la primera lucha que una persona puede tener es con la adversidad. La adversidad es simple y sencillamente uno de los instrumentos del enemigo para simple y sencillamente probar si realmente estoy creciendo o no estoy creciendo. Porque la adversidad me va a mostrar varias cosas en mi vida y el diablo sabe exactamente cómo usar la adversidad en mi vida. Y debemos recordar que esa adversidad es, que es la debilidad que quiere detenerte. Pero Dios siempre la usa para ¿cómo se llama? Para avanzar. La adversidad tiene varias caras y varios rostros. La primera cosa que uno mira aquí es que la adversidad siempre va a probar nuestra debilidad. Miren, lo más
lo más típico para que uno se sienta mal y se desanime en la adversidad es que nos toque el área débil. Es decir, miren, el enemigo no nos va a tocar en las áreas que él sabe que no tenemos ningún tipo de fisura. Por eso Jesús dijo que Él era perfecto, porque en Él no había nada que el diablo pudiera tocar. Las debilidades son las fisuras que el enemigo sabe dónde tocar. Y me va a tocar, miren, eso es tan real, porque Él sabe exactamente con qué me va a poner la carnada, ¿sí? Y eso ocurre. Hace algunos años una persona me dijo, mira, yo estoy en un gran problema porque estoy muy tentado. Me gusta mucho una persona y él era casado. Me gusta mucho esta persona, pero yo estoy luchando con eso, pero la verdad es que me siento muy atraída por esa persona. Y le dije, no lo digas, no lo hables, no lo menciones, porque uno cuando expresa la debilidad del enemigo, oye. Y me dice a los días siguientes, me dice, ¿sabes qué pasó? Me dice, que yo llegué a mi trabajo y ella nunca me había hablado y esta semana llegó y era tan amable y me empezó a hablar y a decir un montón de cosas. Y le digo yo, ¿por qué? Porque la debilidad es la que el diablo va a usar. Y entonces me dijo, ¿qué hago? Y yo le dije, mira, visualiza esto. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Cuando la debilidad aparece con tentación, recuerden la figura que Santiago usa. Es como cuando al pescado le ponen el cebo, ¿sí? Y en el momento en que el pescado mira el cebo, lo mira agradable, pero media vez lo muerde, queda enganchado en el dolor y queda atrapado. Entonces le dije yo, va, mira, ¿te gusta esta chava? Sí, va, entonces imagínatela así. Imagínatela sentada en un juzgado donde te está demandando por abuso y te están diciendo que te van a dar 10 años de cárcel porque le han creído a ella el abuso que has hecho. ¿Te gusta así? Y me dijo, no, entonces la idea es, siempre que viene la debilidad, antes de caer en ella hay que pensar que el enemigo nos está ocultando el precio que vamos a pagar por ello. Y el precio que se paga por ceder a la debilidad es muchísimo mayor en intereses de que el momento de placer que pasamos. Entonces el autor les dice a ellos, miren, en los versículos 1 al 10, Jesús pasó por debilidad. Él tuvo debilidades como ser humano. No se entiende. Él sabe exactamente qué es. Incluso dice, cuando estaba a punto de morir en la cruz y todo lo demás, le pidió al Padre, Padre, quítame esto. Y dice que el Padre le respondió, pero uno dice, ¿cómo el autor dice que Dios le respondió a Jesús que no pasara por la cruz y lo hizo pasar por la cruz? Porque en el texto, en realidad, lo que está diciendo es que la petición de Jesús es, mira, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a acompañarme en medio de esta habilidad para que la pueda superar, porque si estoy contigo, simple y sencillamente voy a aprender muchas cosas. Entonces, dice el texto que a través de eso, y oigan esto, la debilidad de Jesús fue tan grande que dice que, ustedes observen el versículo ahí, que dice que aunque era hijo, dice el versículo 8, por lo que padeció, aprendió obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Pero vean el versículo 7. Cristo, en los días de ¿qué? De su carne. No está hablando de que está en un superpoder, está hablando de su humanidad, ofreciendo ruegos, versículo 7, y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La idea aquí es que las expresiones que aparecen aquí es que si uno hubiera estado en el Getsemaní, o sea, la oración de Jesús aquí no es una oración silenciosa, callada, está hablando
de que Jesús está gritando, porque la expresión clamor aquí se utiliza para las palabras de grito desesperado. Y no solamente eso, sino que está llorando, está expresando sus emociones, está diciendo: me siento terriblemente mal por lo que voy a pasar, pero te pido por favor que a través de esto pueda encontrar tu fuerza. Y el Padre lo oyó, porque el Padre estuvo con él, lo sostuvo en todo eso. Y me encanta ver, porque si ustedes se dan cuenta, y es algún día, ya sería un buen tema para Navidad, cuando Jesús está en la cruz y está en su peor agonía, la gente le quiere ofrecer droga, porque le quieren dar unas hierbas mezcladas con vinagre para que él pueda narcotizarse y, o sea, sentir menos el dolor. Y Jesús dice: no quiero tomar nada, porque él estaba consciente que tenía que estar 100% consciente de que la prueba la tenía que pasar lúcido. Y lo que viene a demostrar es que Jesús dice: no voy a usar nada que me ayude a escapar de la realidad que Dios me está dando. Y en este mundo, mucha gente, para escapar de las realidades, o toma, o se droga, o vive vidas sexuales a la liviana, se mete a querer tener plata, lujos, materialismo y todo, porque con eso ve un escape de lo que realmente está sufriendo y de lo que está pasando. Y Jesús dijo: no, la paso sobrio y la paso lúcido. ¿Por qué? Porque esta prueba Dios es el que me sostiene, Él es el que me va a sacar. Y Él dice que con lágrimas y todo, pero hay una cosa, dice su temor reverente. Él dice: mira, todo esto te estoy diciendo, pero no pierdo el hecho de que sos Dios, mi Padre, y simple y sencillamente vas y tengo que hacer lo que tú quieres. A mí me gusta mucho esto, porque a veces nosotros los cristianos damos la idea de que nuestra realidad es otra y que tenemos imágenes de que no nos pasa nada, o que hacemos protocolos enfrente como que somos gente que no estamos sufriendo, cuando andamos los gritos por dentro y estamos desgarrados y estamos mal, pero no podemos expresarlo, y a veces incluso ni siquiera le podemos decir a Dios las cosas que nos están pasando, porque a muchos nos han enseñado: no, a Dios no le digas esas cosas, porque eso es falta de respeto. Y aquí vemos a Jesús gritando, llorando y clamando y diciéndole: Señor, esta cosa está seria, no me gusta, pero tengo que aprender a obedecer. Ahora, el texto dice aprendió obediencia, no significa que Jesús era desobediente como pecado, sino que lo que él está aprendiendo es el hecho como ser humano a sentir lo que es obedecer a pesar de las dificultades en la vida. Entonces el autor dice: la adversidad muestra tu realidad, pero también muestra tu debilidad. Y la realidad es que muchas veces Dios no va a quitarlo, sino que va a estar contigo. Y qué increíble pensar que todos nosotros tenemos debilidades. Y muchas veces hay debilidades. Hay una teoría que se llama la ventana de Johari, que es una teoría interesante, que son 4 áreas. Una área es lo que yo muestro y que todos miran. La segunda es lo que yo no muestro y que todos no miran. La segunda es la que yo no conozco y todos los demás conocen. Y la cuarta es lo que yo desconozco y lo que los demás desconocen. Porque hay cosas que uno tiene en su vida que al fin y al cabo ni siquiera las sabe por qué las tiene y por qué las hace. Y esa realidad es la que nos muestra a nosotros decir: bueno, no somos tan fuertes, hermano. No podemos determinar: no, mañana voy a hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos mañana. Es una osadía querer decir que vamos a hacer esto y lo otro cuando no sabemos qué es lo que está pasando. Y claro, muchas veces nos avergonzamos de nuestras debilidades y las ocultamos, pero simple y sencillamente el autor dice: mire, la adversidad muestra tu debilidad,
¿verdad? Tu fragilidad, pero también muestra tu realidad. Tu realidad es que no somos lo que realmente demostramos que somos. Lo que somos es cuando estamos en la presencia de Dios. Y leyendo el profeta Isaías, cuando uno ve Isaías 6, que ve al santo hacia Dios y a los querubines y todo, y se oye santo, santo, santo y todo. Y entonces Isaías dice, pobre de mí, porque soy hombre de labios inmundos, viviendo en un pueblo de labios inmundos, y he visto al santo de Dios. Y uno ve, y uno dice, ¿a qué se referirá con labios inmundos? ¿Que decía malas palabras? ¿Que decía obscenidades? No, en realidad la palabra labios inmundos significa labios humanos, pues labios que no hablan de la realidad espiritual, un hablar común y corriente, lleno de toda el léxico y toda la jerga humana y todo el pueblo que está. Y yo me puse a pensar, yo no entendía tanto eso, pero me puse a pensar por qué es que él se preocupa por lo que habla, no tanto le dice a Dios, y soy hombre de corazón inmundo, o hombre de pensamientos inmundos, de labios inmundos, porque él se ve confrontado ante una majestad de Dios a la cual le tiene que decir palabras bellas para adorarlo, porque está viendo a un Dios que nunca ha visto, pero se da cuenta de que no tiene palabras espirituales con que hablarle a ese Dios que mira como los querubines. Entonces él dice, si yo solo he hablado de pisto, solo he hablado de matrimonio, solo he hablado de chabacanería, solo he hablado de todo esto, ¿cómo puedo usar estas palabras? ¿De dónde voy a sacar palabras para hablarle a semejante Dios? Y dice el pasaje que vino un ángel y le tocó un carbón encendido y le dijo, tu boca está limpia. Ahora, que le ponga un carbón encendido a uno no es nada agradable, sí. Ahora va a tener una boca quemada, pero es una boca limpia, porque la acaban de esterilizar y lo acaban de hacer. Y entonces me puse a pensar, en realidad Dios siempre sana lo que confiesa, no lo que te queda guardado, fíjate. Porque si Isaías no dice yo soy así, tengo tal debilidad, Dios dice a mí no me preocupa eso porque te puedo sanar en un momento determinado. Pero hay gente que sigue haciendo las cosas y no le dice a Dios, mira, le he regado, la verdad que soy malo. Dios siempre sana lo que le confesamos, no lo que le ocultamos. Media vez expresamos nuestra realidad. Dios dice, sí, yo sé quién eres, yo sé cómo eres. Y lo que yo quiero es ayudarte, sanarte. Y entonces les dice a los autores, miren, tienen que entender su realidad, tienen que entender su adversidad, pero también tienen que entender que estamos metidos en una complejidad que solo Dios puede hacer las cosas. Porque Jesús dice, todo este plan, todo este proyecto es difícil, sí, pero Dios le dice, mira, ese proceso no es el fin. En realidad, eso te va a llevar a ¿qué? A ser el sumo sacerdote, altísimo, probado en todo, y vas a ser más adelante que toda rodilla se doblará y vas a estar en el trono. Ese proceso de la cruz es un proceso camino al trono, camino a algo mejor que Dios pueda estar abriendo, y lo que está haciendo Dios es, con esto que estoy sacando el estancamiento, estoy sacando de eso, la adversidad lo que procura es una herramienta en las manos de Dios que es una dirección clara dentro del sufrimiento. No todo lo que te duele te detiene, algunas cosas te forman. El estancamiento aparece cuando confundimos dolor con fracaso. Pensamos que sufrir es retroceder y creemos que Dios nos abandonó por padecer. Pero al final Dios dice, no, te estoy llevando para una utilidad más grande. Ahora, digamos, yo creo que una de las cosas que debemos usar para no caer en este estancamiento es que uno debe abrazar su humanidad
¿cómo se llama? Con claridad, con honestidad, es decir, sin excusas, pues. No estoy hablando de ser un descarado, porque hay gente que es descarada, que confiesa sus pecados y no, que así soy yo y así me tienen que aceptar. No, no. Estoy hablando del hecho de que tenemos que entender que realmente nuestra realidad es humana. Segundo, nunca hay que interpretar el dolor como retroceso, ¿sí? Sino que tiene que ser algo que nos ayude a crecer. Y a veces debemos obedecer incluso cuando no entendamos. Cuando permitimos que Dios nos forme en el proceso, entonces vamos creciendo. Pero recuerden esto, miren, crecer duele, pero estancarse mata. Realmente es. Y eso es una de las cosas. Tal vez hoy no necesitas más fuerza, sino que lo que Dios está pidiendo es más rendición. La idea es, no te van, lo que decimos a Dios, Señor, quiero que me dé más fuerza. Y Dios dice, no, lo que necesito es que te rindas más, que dejes de hacer las cosas y que me des más fuerza a mí. Y tal vez no necesitas que Dios te quite la carga, sino que simplemente Dios le dé sentido a tu carga. Que Dios pueda decirte, no, vamos a el estancamiento no se vence huyendo del dolor, se vence dejando que Dios nos transforme en él. Así es que la primera cosa, la primera lucha que tiene el autor es con la adversidad. Pero luego el autor, en los versículos 11 al 14, va a entrar en un nuevo tema. Y le dice, pero hay otra cosa que quiero decirles. Una persona se estanca no solamente por la adversidad, porque demuestra su realidad, su complejidad, su fragilidad, sino que hay muchas personas que se estancan por la pasividad. Porque simple y sencillamente no hacen nada. Y observa lo que dice el versículo 11 y 14. 11 al 14 del capítulo 5. Dice el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para que plena certeza de la esperanza, perdón, ese no es bajo, sí, no, 5, 11, perdón, está bien, aquí está. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La segunda cosa que le dice, miren, la pasividad es algo letal en la vida de una persona. Y a mí me hace gracia porque el autor usa una metáfora bien interesante. Y ya la vamos a ver por qué es interesante. Nosotros, dice el autor, no crecemos por escuchar más, crecemos por practicar más. Eso es la realidad. El autor lanza una exhortación que le dice, ya dejen el biberón. Es decir, ya no piensen en eso. Porque dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche. Y dice que son niños, y la palabra que utiliza aquí es la palabra nepioi, que es un niño de llevar cargado. Un niño que camina, pero que es un niño que, bueno, ustedes pueden ver a los niños aquí, pues. Es decir, andan caminando, jugando y haciendo un montón de cosas y de repente van donde papá, ya chinga, mira, no quiero caminar, ¿verdad? Y ya se le cuelga, ¿verdad? Y ya el papá ¿cómo se llama? De mandilón y lo agarra, ¿verdad? El niño lo va a andar chiñado, cuando ya debería caminar por sí solo. Se cae y corremos. Y observen una cosa,
me llamó la atención que el texto dice en el versículo que este niño, y todo el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Pero observe qué es lo que dice. ¿En la palabra de qué? De justicia. Porque es niño. Y eso me llamó mucho la atención. Porque la idea aquí no es que él es inexperto en la palabra, sino en un área específica. ¿Sí? Y en realidad uno se da cuenta que un niño nunca sabe lo que es justo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que un niño nunca sabe lo que es justo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque solo anda pensando en él. El centro de atracción es él. No me importa lo que los otros, soy yo. Yo. Si vienen aquí y les ponen y traen un juguete aquí, un juguete bonito y el otro no tan bonito, ¿el niño creen ustedes que en su realidad va a agarrar el juguete y decirle, no, porque él tiene menos recursos que yo, se lo voy a entregar a él? ¿Qué va a hacer el niño? Lo va a agarrar y le va a valer. ¿Por qué? Porque es mío, lo que soy yo, primero. No tiene el concepto de que no, hay otras personas a las que yo puedo ser de bendición, o hay otras personas que merecen más que yo. Hay otras personas que simple y sencillamente deberían de tener eso, aunque yo lo quiero, pero se lo puedo entregar. Eso es justicia, o darle a todos por equidad, pero no tiene esa concepción de que, ay, sí, yo voy a dar. Es más, si ustedes se dan cuenta, oí una frase de un predicador al que admiré mucho por muchos años, que dice que nosotros nacemos con las manos así, ¿se fijan? Y nos vamos con las manos así. Significa que la vida nos enseña a arrebatarnos el concepto de que todo me pertenece, porque al final la muerte me quita todo. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas y cuánta gente cristiana son así? O sea, solo están pensando en ellos, en lo que a mí me gusta, en lo que no me dieron, en lo que pasó, en esto. ¿Cuántas personas en las relaciones, en muchas cosas, solamente piensan en lo que ellos les quieren, en lo que a ellos les pasa, en lo que a ellos les gusta y no les interesa? Y cualquier cosa que sea lo demás les molesta porque no están involucrados ellos como el centro de atención. Y él les dice a ustedes, en lugar de ser personas que deberían de estar repartiendo a otros como maestros, enseñando todo lo que han aprendido, están toda la vida queriendo agarrar todo para ustedes. Pues solo yo soy el centro. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? Como niñitos que se cansan de caminar y hay que chingarlos. Y aquí viene una buena pregunta, porque al final, ¿cuál es el pronombre que más uso para mi vida? Cuando yo pienso en alguna cosa, en alguna situación, ¿soy yo el que tengo que salir primero? ¿Soy yo el que tengo que tener la última palabra? ¿Soy yo el que tengo la razón? ¿Soy yo el que digo las cosas? ¿Soy yo el que hago las cosas? ¿Soy yo el que tengo la perfección en las cosas? ¿O yo tengo también que poder aprender de que hay muchas cosas a las cuales yo puedo ceder por justicia, por equilibrio, por darle a otras personas? Mire, a mí me da tristeza muchas veces las oraciones que muchas veces hacemos. Porque si ustedes se dan cuenta, muchas de nuestras oraciones que hacemos están centradas en yo y en lo que a mí me afecta, que quiero a mi alrededor. Pero no oramos por los pobres de este mundo, no oramos por los asesinatos, no oramos por las necesidades mundiales, no oramos por todo, porque estamos centrados en nosotros mismos. Podemos llegar a ser una iglesia niña, tener muchos años, pero ser una iglesia que solo está pensando en nosotros. Y sentirnos más contentos por lo que hacemos aquí que por lo que está pasando alrededor de nuestro mundo. El autor dice, cuidado con la pasividad, cuidado con esa pereza espiritual que nos deja incapaces para hacer una enseñanza más profunda. Miren, hermanos, y no quiero puntualizar que sea alguien o algo,
específico. Pero yo creo que a estas alturas, muchos de los que estamos aquí tenemos muchos años de estar en el cristianismo. Yo tengo 46 años de estar en el cristianismo. Y tendría que hacerme una evaluación y decir, o sea, ¿cuánto sé yo discernir el bien y el mal y obedecerlo? Primera pauta. Segundo, ¿cuánto de lo que yo he aprendido lo estoy enseñando a otros? Porque la gente piensa, no, es que deben un ministerio en la iglesia, entonces lo voy a hacer. No se trata de eso. Estos autores no tienen una congregación en términos de tener un templo. Simple y sencillamente lo que les está diciendo, lo que han aprendido de Dios, tendrían que estárselo enseñando a medio mundo, pues. El problema, ¿saben cuál es? Que lo único que aprendemos es lo que aprendemos en domingo. Y no estamos en un constante estudio de la palabra para irle compartiendo, porque el que está lleno de la palabra, sale la palabra. Miren, ustedes ponen un vaso lleno de café o lo que sea y golpean. Cuando llega el golpe, lo que sale de adentro es lo que usted tiene adentro. Y lo que ha llenado adentro es lo que va a saltar cuando golpea. Y si no es lo que Dios ha hecho, si no es la palabra, si no es el Señor, si no son las cosas, del momento en que llegue el golpe, lo que tiene dentro es lo que va a salir. Y por eso el autor le dice, no. Miren, no hay excusa, hermano. Porque hay personas que pueden decir, no, es que yo no tengo ningún don, es que yo a eso no lo hago y todo. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer después de tantos años? Tenemos el poder del Espíritu Santo para lograr hablarle a una persona, para decirle esto y lo otro. Simple y sencillamente venimos y nos sentamos pasivos. La pasividad es una lucha muy seria. Y tristemente, lo vuelvo a decir, este sistema del que ustedes están viendo aquí es el sistema que hace pasivo todo. Porque ustedes vienen aquí el domingo a sentarse a decir, güey, espera, ¿qué me van a decir? Y el lunes vivo otro mundo. La pasividad produce pereza, hermanos. La pasividad, miren, el autor dice, o sea, están sentados sin enseñar, ¿no? Pero no solamente eso. Saben que la pasividad produce torpeza. Porque el autor dice, son tardos para escuchar. Y la palabra tardos ahí es torpes. La idea es, o sea, sí, o sea, bueno, sí, pero no. Y a veces ha pasado que, no le ha pasado a usted, porque durante mucho tiempo le han venido enseñando y de repente le pasa algo y dice, eso era lo que significaba que me habían enseñado de esto. ¿Por qué? Porque ha sido tardo para oír. Cuando ya le llega el momento de la prueba, entonces dice, sí es cierto, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que no solamente produce esa, ¿cómo se llama?, torpeza, sino que también produce dureza. Al final, la gente termina dura. ¿Por qué? Porque después el autor va a decir, como la lluvia cae y da fruto de acuerdo al terreno donde cae. Si el terreno es duro, no va a dar fruto. Y lamentablemente, dice, debiendo ya ser maestros, tienen necesidad de rudimentos. O sea, volver a las cositas, pues, a veces. Y eso es lo que mucha gente le encanta, que le hablemos de las cosas. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para usted. Usted es hijo del rey, va a prosperar. Tengo una palabra de bendición para usted. Usted tiene que salir adelante. Y oímos todos esos discursos en nuestras iglesias tan motivacionales, diciendo, he abierto como apóstol una ventana en el cielo donde Dios quiere hacer gente millonaria. Dios va a ser millonario de aquí, toda la gente diciendo amén, pero tiene que usted sembrar, tiene que hacer todo lo esto. Y cuando ya se tocan temas que son temas de profundidad, la gente dice, no, eso no me gusta. Es más, aquí ha habido gente que ha tocado temas que les ha tocado
una realidad y se han ido enojados por eso, pues. Porque se tocó un tema pensando que el tema era para ellos, cuando la palabra es la que está exhortando a eso. Y no hablamos de los temas trascendentales. No hablamos de cosas que sinceramente no podían tener que pensar, porque saben, yo me he puesto a pensar, la verdad que por ejemplo una cosa que ha desaparecido el próximo año, yo estoy preparando una serie, va a ser de diferentes formas, porque el próximo año vamos a tener temas un poco de otro tipo, además de los que hemos tomado, pero por ejemplo en nuestros púlpitos ha desaparecido el concepto de irse al infierno, ¿sí? No hablamos del infierno. No hablamos del destino que una persona no cristiana va a tener de estar en una condenación eterna. Y todavía permitimos en nuestros hogares a nuestros hijos o familiares que simplemente son nuestros queridos hijos, hermanos y todo, que los amamos y los queremos, pero no estamos afligidos porque no tienen una adicción por Cristo y se van a ir al infierno. Es más, la gente hoy ya cree que no, si eso no, si Dios ama a todos, al final todo va a ser así. Pues no, Señor. No nos afligimos por el hecho de que cuando lleguemos a la presencia de Dios le podamos decir, no, si mira, yo profeticé, yo eché demonios, yo en tu nombre hice milagros, yo en tu nombre hice todas las cosas, y que Jesús diga, nunca los he conocido a ustedes. Y les pone hacedores de maldad. Y la palabra en el texto original, ¿sabe cuál es? Jesús les dice, nunca los conocí a ustedes, malditos. Y uno dice, ¿cómo? Está hablando de hablar en lengua, está hablando de hacer milagros, está hablando de profetizar, y que llegue ante Dios y diga, no, nunca los he conocido, malditos. ¿Por qué? Porque simplemente fueron pura llamarada. No hubo una relación personal. Ya no hablamos del destino eterno, de estar seguro si realmente estoy en Cristo. De cuando Pablo dice, miren, revisen su fe y para que vean si han creído, si no han creído en vano. La idea es, si no han creído a lo tonto, a lo loco, porque si han creído en vano, a lo tonto, tengan cuidado, porque simple y sencillamente van a estar engañados el día del juicio. Ya no hablamos de esos temas. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a la leche, ¿sí? No hablamos del pecado de muerte. No hablamos que Juan dice, no, mire, aquí hay un pecado que es un pecado de muerte. ¿Qué significa un pecado de muerte? Es aquel pecado para un hijo de Dios que Dios dice, no, andas tan mal que ya no te vas a componer, mejor te llevo de regreso a mi reino y te mato y te llevo. Eso es el pecado de muerte. No hablamos de eso ya. Solo hablamos de las cositas de la comunión y todo, y que está bien. Pero el autor nos exhorta a decir, si la pasividad nos ataca, tenemos serios problemas. Son 5 luchas, solo vamos a ver 2 hoy. La primera es la adversidad. La adversidad muestra tu debilidad y tu fragilidad, de qué estás hecho. Y la segunda, que el autor dice aquí, es con la pasividad. Si la persona entra en una pasividad espiritual, llega a tener dureza, torpeza, ¿sí? Llega a tener incredulidad en su vida y está en un proceso de llegar hasta cuando llegamos al capítulo 6, donde dice que una vez los que conocieron a Cristo y gustaron de las cosas y retrocedieron, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque saben que hay una cosa que Dios sí realmente le molesta y que Pedro lo pone, es que como el perro regresa al vómito, o como el cerdo regresa a revolcarse una vez sido bañado, así es la persona que una vez que ha conocido a Dios, regresa al vómito. Y esa metáfora es una metáfora fuerte. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, hay que evaluar nuestra vida y pensar qué es lo que Dios realmente quiere mostrarnos en este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos pedirte que nos ayudes y que nos ministres en nuestras vidas. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana también, Señor, oramos
por nuestras ofrendas. Te pedimos que tú las multipliques, que proveas sobremanera, Señor, soberanamente en nuestras vidas, en nuestros bolsillos. La dedicamos como una ofrenda de adoración, como parte de nuestra adoración a ti. Pedimos que tú la bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar a recoger la ofrenda. También los invito a que se pongan en pie. Vamos a cantar una vez más. Vamos a honrar a nuestro Rey. Rescata ya a Israel, que yo su desolación espera su liberación. Vendrá
Señor, te alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Jesús. Señor, que todos puedan ver lo grande y maravilloso que eres, que puedan reconocer que eres el único Dios verdadero, el único camino a la salvación, la única verdad, Jesús. Padre, te amamos y te exaltamos, en tu santo nombre oramos. Amén. Uno, dos. Perdón, hermanos. No, el otro domingo, que es domingo 21, vamos a tener la celebración navideña. Entonces, es algo que sí se equivocó. Sí, va a ser este domingo 21. En vez de tener culto en la mañana, vamos a empezar a las 5 de la tarde-noche. Por favor, tratemos de estar puntuales. Vamos a compartir todos juntos. Y pues va a ser cena. Entonces, va a ser la dinámica de poder traer y compartir entre nosotros. Recuerden que pues lo más importante aquí es que vengan, es la compañía. Si ustedes no pueden o no pueden traer nada, pues no se preocupen. El punto es poder compartir todos, no es obligación. Es el domingo 21 a las 5. Yo voy a estar mandando los anuncios al grupo de WhatsApp y también ahí voy a mandar una lista para que nos podamos repartir con las cosas que se necesitan, ¿verdad? Las cosas que se pueden traer para llevar un mejor orden. Y luego el miércoles 24 vamos a tener un culto especial. Ese solo el culto va a ser a las 6 de la noche. Así que Dios les bendiga.